En este video vamos a hacer una generalización del teorema de Green en regiones simplemente conexas. Entonces, si nosotros consideramos una región R limitada por una curva C, entonces digamos, por ejemplo, que esta es la curva C eh, con una orientación positiva. Entonces vamos a decir que su orientación es de esta forma. Y la región es simplemente conexa, es decir, que tendrá internamente unos huecos, digamos por ejemplo que aquí tiene un hueco definida por una curva C1, por una curva C2 y en general podría estar definida por, consideremos unas K curvas C sub K, que serían unos huecos. Por lo tanto, la región que nosotros vamos a considerar es la que está definida entre la curva C, la que está en color verde, con el exterior de las curvas C1, C2, C3, C4, C5, etcétera. En general, hasta llegar a una curva C sub K. Entonces, ese será la región R, que la voy a simbolizar con un color rojo. Esta que está pintada en color azul claro sería la región R. Entonces, si nosotros tenemos un campo vectorial y consideremos un campo vectorial f de xy igual a p de xy por i más q de xy por j, el cual sea diferenciable en la región R, en la región que nos encierra, es diferenciable. Y entonces el teorema de Green generalizado lo que nos está diciendo es de que la integral doble sobre la región R de la derivada parcial de Q respecto a X menos la derivada parcial de P respecto a Y con respecto al diferencial de área de esa área, que puede ser de X de Y o de Y de X, es igual, y esto habíamos dicho que era igual en el teorema de Green a una integral de línea, a la integral de línea de f sobre la curva C. Pero como aquí tiene unos huecos, entonces esto será la integral de línea sobre la curva cerrada C de f punto de R menos la sumatoria desde k igual 1 hasta, perdón, vamos a colocar otro índice aquí desde R igual a 1 hasta k de la integral de línea de f punto de R sobre C sub R, es decir, sobre C sub 1, sobre C sub 2, sobre C sub 3. Ahora, es importante tener en cuenta la dirección de las curvas internas, las C sub K. Entonces, la dirección que deben tener estas curvas también debe ser
la misma dirección que tiene la curva exterior C. Entonces, si nosotros queremos encontrar cuánto es el campo vectorial F evaluado en esas curvas C menos las otras curvas, la sumatoria de las otras curvas, pues entonces eso el teorema de Green nos dice que es simplemente la integral doble sobre la región R, sobre el área de R, de la derivada parcial de Q respecto a X menos la derivada parcial de P respecto a Y. Entonces, formalmente, pues en los apuntes de clase, entonces tenemos que si consideramos un campo vectorial F de P y Q diferenciable en una región conexa, simplemente conexa, en este caso pues la llama S del plano, y sea C sub 1, C sub 2, C sub n, curvas simples cerradas en S, tales que dos curvas cualesquiera de ellas no se cortan. Esto es importante, ¿no? Es importante tener en cuenta que las curvas C sub n, C sub 1, C sub 2, C sub n, no se deben intersectar entre sí. Entonces, si nosotros tenemos eso y están en el interior de una curva cerrada C, entonces, siendo R la región múltiplemente conexa, definida por el interior de C y el exterior de las curvas C sub K, entonces pues tenemos que la integral doble, lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Esa integral doble sobre la región R es igual a la integral de línea sobre C menos la sumatoria de las integrales de línea sobre C sub K. Entonces, para ejemplificar este teorema, vamos a resolver un primer ejemplo, el cual dice que sea f de xy el campo menos y medios por i más x medios por j, y sea c el contorno de un cuadrado de vértices 2,2, menos 2,2, menos 2, menos 2 y 2, menos 2, y c1 es el contorno del círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, el objetivo de este ejemplo será mostrar que se cumple el teorema de Green. Es decir, noten aquí que tenemos la derivada de Q, en este caso P sería menos Y medios, Q sería X medios, y la derivada de Q respecto a X es un medio, y la derivada de P respecto a Y es menos un medio, con el menos de fórmula me quedaría más un medio. Esto nos da 1, es decir que simplemente el lado izquierdo en el teorema de Green nos queda el área de la región R, ¿no? Integral doble sobre R de R, el área. Y esa área, entonces, va a ser equivalente a la integral de línea del campo vectorial F respecto a la curva C, que es el cuadrado con los vértices que están arriba, menos la sumatoria de los C sub i, pero en este caso no tenemos, solo tenemos una curva interna, que es la circunferencia. Entonces, sobre menos el campo vectorial integrado sobre la curva C sub 1. Entonces, eso es lo que vamos a demostrar, que estos dos resultados son iguales. Entonces, vamos aquí a hacer un gráfico para tener un contexto, un mejor contexto del problema. Entonces, voy a anotar acá los resultados que tenemos. Entonces, tenemos el campo vectorial f de xy, que es menos y medios, x medios. Y tenemos
que C es, voy a hacer aquí el gráfico, tenemos entonces aquí un cuadrado con vértices en 2,2, menos 2,2, menos 2, menos 2 y 2, menos 2. Tenemos ese cuadrado que sería la curva C. Y tenemos en el interior un círculo con radio 1, que sería la curva C1. Entonces, la región R será la que está entre el cuadrado, la parte interior al cuadrado, y la parte exterior al círculo. Entonces, esta será la región R, que nos habla el teorema de Green. Muy bien, entonces esta es la región R. Entonces, pues la curva C, esta curva C, pues la vamos a dividir aquí en una curva aquí, 2, 3 y 4 para poderla parametrizar. Entonces a esas curvas las voy a llamar, llamémoslas mejor S1, S2, S3 y S4 para diferenciarlas del C1 que tenemos en la parte interior, ¿no? O es más, podríamos de una vez expresarlas como su parametrización, que la vamos a llamar a esta parametrización gamma 1 de t. Entonces a esta curva de aquí la vamos a llamar gamma 2 de t. Esta curva de aquí estará parametrizada por gamma 3 de t. Y esta curva de acá va a estar parametrizada por gamma 4 de t. Y el C sub 1, esta, pues la vamos a parametrizar por una curva gamma 5 de t. Entonces la parametrización de esta curva va a estar dada por gamma 5 de t, que recordemos que tiene dirección positiva también. Entonces, el teorema de Green. Pues primero necesitamos probar que la integral sobre la región R de dr, que eso nos había dado, que esto es, bueno, vamos a escribirlo primero aquí, que esto es derivada de q respecto a x menos derivada de p respecto a y respecto a r. Y esto pues no es más que, si ustedes reemplazan, esto es la región en R de quién, de dq de x, que eso es un medio más un medio que me da 1, es decir, me queda simplemente dr. Entonces, este resultado que está aquí nos da, pero aquí no nos vamos a involucrar con el cálculo de varias variables para calcular esa región R, sino simplemente tomemos el caso geométrico. Como tenemos un cuadrado y un círculo, pues sabemos que el área de un cuadrado es lado al cuadrado, pero el lado mide 4 unidades, entonces quedaría 4 al cuadrado. Y el área de un círculo con radio 1 en este caso sería pi por el radio 1 al cuadrado. Entonces con esto concluimos que el valor de la integral doble respecto a r de dq de x menos de p de y
ese valor nos da 16 menos pi. Entonces ahora vamos a calcular por el otro lado, vamos a calcular ahora la equivalencia al teorema de Green. Nos dice que esta integral que escribí en color rojo en la parte superior de la pantalla, superior derecha, es equivalente a la integral de línea sobre la curva C de f punto de R menos la integral de línea sobre la curva C1 de f punto de R. Entonces vamos a resolver esa integral de línea. Pero para resolver esta integral de línea necesitamos encontrar sus parametrizaciones. Primero vamos a reescribir quién es ese f punto de R. Entonces f punto de R pues no es más que la integral sobre la curva C de f, que f recordemos que era menos y medios, x medios, entonces me quedaría menos y medios por dx más x medios por dy, menos la integral sobre la curva C1 de menos y medios por dx más x medios por dy. Entonces vamos a calcular esas integrales. Entonces para eso vamos a hacer una parametrización de estas curvas. Entonces vamos a hacerla aquí al frente, la parametrización. Entonces vamos a empezar primero parametrizando gamma 1 de t. Para parametrizar gamma 1 de t tengo que tener en cuenta que su punto inicial está en la coordenada 2,2 y su punto final estaría en la coordenada menos 2,2. Entonces ustedes pueden comprobar que gamma 1 de t se puede expresar como 2, punto inicial 2, menos b menos a, que sería menos 4t, 2. Y necesitamos conocer también cuánto es gamma 1' de t. Gamma 1' de t sería, la derivada sería menos 4,0. Y tenemos que recordar dónde está t. En este caso t está entre 0 y 1. Entonces esta sería gamma 1 de t. Ahora, para hallar gamma 2 de t, tengo que tener en cuenta que su punto inicial es menos 2,2 y su punto final es menos 2, menos 2. Entonces, gamma 2 de t, su parametrización, ustedes lo pueden comprobar que su punto inicial es menos 2,2 y haciendo punto final menos punto inicial, eso les da 0, menos 4t. Es decir, queda menos 2,2 menos 4t. Y gamma 2' de t, esto, su derivada nos da 0, menos 4. Con t también entre 0 y 1. Ahora, gamma 3 de t tiene punto inicial en menos 2, menos 2 y punto final en 2, menos 2. Entonces, si hallamos la parametrización de gamma 3 de t, punto inicial nos queda en menos 2, menos 2 y haciendo b menos a nos daría más 4 más 4t y la otra quedaría más 0t. Es decir que y gamma 3' de t
nos daría 4,0 con t entre 0 y 1. Y por último, gamma 4 de t, y esto nos queda punto inicial de gamma 4 de t es 2, menos 2 y punto final es 2,2. Por lo tanto, nos quedaría punto inicial 2, menos 2 y haciendo b menos a nos quedaría 0t más 4t. Y tenemos que gamma 4' de t es 0,4 y con t entre 0 y 1. Ahora, tenemos que parametrizar, gamma 5 de t. Entonces, ¿quién es gamma 5 de t? Gamma 5 de t es la parametrización de la circunferencia. La circunferencia sería, como tiene radio 1, recuerden que era x cuadrado, la voy a escribir por aquí, la ecuación, para que la recordemos. La ecuación es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, su parametrización por tener radio 1 es coseno de t, seno de t, con t entre 0 y 2pi. Y necesitamos también tener en cuenta cuánto es gamma prima, gamma 5 prima, que sería en este caso sería menos seno de t, coseno de t. Muy bien, entonces eso es todo lo que necesitamos conocer para poder evaluar esa integral de línea. Entonces vamos a ir evaluando este resultado, lo vamos a ir evaluando en cada una de estas curvas. Entonces, como la curva C, voy a colocar esto por aquí. Entonces tenemos aquí tenemos el cuadrado que me determina la curva C. Y acá tenemos el círculo que determina la curva C sub 5, ¿no? C sub 1, perdón. C sub 1. Para que lo recordemos. Entonces, como voy a evaluar sobre la curva C, tengo que evaluar sobre cada uno de los segmentos, gamma 1, gamma 2, gamma 3 y gamma 4. Entonces, evaluamos primero en gamma 1. Entonces, ¿qué nos quedaría evaluando en gamma 1? Lo voy a escribir ahí. Entonces, nos quedaría límites de integración de 0 hasta 1. Y luego nos dice que hagamos las siguientes operaciones. Menos y medios. Menos y medios. Pero si ustedes lo observan, el valor de y, lo voy a señalar aquí en color rojo, es 2 para gamma 1. Entonces me quedaría menos 2 medios. Menos 2 medios por dx. Pero ¿quién es el diferencial de x? El diferencial de x tengo que hacer referencia a la componente, a la primera componente de la derivada de gamma 1. En este caso es menos 4. Entonces debería multiplicar por menos 4 dt. Esto hasta el momento solo he resuelto este pedazo. Menos y medios de x. Ahora, a eso tengo que sumarle, voy a separarlo en otra integral para sumarle. Entonces, perdón, tengo que sumarle también
más x medios. Pero si ustedes notan, x medios, si miramos en gamma 1, x medios sería 2 menos 4t dividido entre 2. Y eso debo multiplicarlo por dy, pero dy es 0, la segunda componente de la derivada. Entonces, multiplicando por 0, pues se me va a eliminar. No lo vamos a escribir. Ahora, ¿qué sigue? Entonces, hasta ahí con esto, como este elemento me dio 0, entonces no lo escribo. Entonces, con eso ya hemos calculado sobre gamma 1. Ahora vamos a calcular sobre gamma 2. Gamma 2 también tiene los límites de integración de 0 a 1. Y entonces empezamos. Menos y medios. Menos y medios por dx. Si nosotros miramos las componentes de gamma 2, menos y medios sería menos 2 menos 4t sobre 2. Pero tengo que multiplicarlo por dx y dx es 0. Entonces, por lo tanto, no lo voy a escribir. Escribo el siguiente término, que dice más x medios por dy. Entonces vamos a escribir más x medios por dy. X, que sería menos 2 medios, y por dy, que como lo vemos en gamma 2', dy es menos 4 dt. Entonces me quedaría por menos 4 dt. Continuamos ahora con gamma 3. Entonces me quedaría más la integral desde 0 hasta 1 de menos y medios. Entonces, ¿quién sería menos y medios? Menos 2 medios. ¿Mm? Y multiplicado por de x. Entonces quedaría por 4 dt. Entonces quedaría menos 2 medios por 4 dt. Y el otro no lo ponemos porque su derivada es 0. Entonces solo vamos a colocar menos y medios por dx, que en nuestro caso sería entonces menos y medios por dx, ya que dy es 0. Y por último, con gamma 4. Entonces con gamma 4 nos quedaría integral de 0 a 1 menos y medios por dx. Pero si miramos en gamma 4, este es y este es el x', que hace referencia de x. Entonces, como tenemos un 0, no lo escribimos, ya que multiplicamos por 0. Entonces vamos a escribir el otro, que es más x medios por dy, más x medios por dy. Entonces me quedaría x medios por dy. Y por último, me queda ahora restarle la integral sobre C1, pero la integral sobre C1 es con gamma 5. Entonces los límites de gamma 5 son la integral de 0 a 2pi, ¿de quién? De menos x medios. Entonces, menos
x, que sería, perdón, menos y medios, qué pena. Menos y medios, menos en de t medios, multiplicado por dx, que es menos en de t de t. Entonces quedaría menos en de t medios por menos en de t. Menos sen de t medios por menos en de t de t. Más x medios, que sería coseno de t medios por coseno por dy, que es también coseno de t de t. Muy bien, entonces estas serían las integrales que quedan. Entonces, si nosotros resolvemos estas integrales, podemos darnos cuenta que el resultado nos daría, en la primera, dividiendo menos 2 entre 2 nos da menos 1 y multiplicando por menos 4 nos da 4. Y si ese 4 lo integramos y lo evaluamos de 0 a 1, pueden ustedes comprobar que el resultado también nos da 4. En la siguiente integral aquí tenemos también menos por menos más, nos quedaría también 4 y si le evaluamos de 0 a 1, el resultado también nos da 4. La siguiente integral pasaría lo mismo, también menos por menos nos da más, nos da 4 y evaluándola de 0 a 1 sería 4. Y la otra integral también podemos ver que nos da 4. Y en la otra integral tenemos la integral desde 0 a 2pi de, y nos quedaría seno cuadrado sobre 2 más coseno cuadrado sobre 2 por dt. Entonces 4 más 4 más 4 más 4 es 16 y podemos sacar aquí un medio integral de 0 a 2pi y nos queda seno cuadrado más coseno cuadrado, que sería simplemente 1 por dt. Pero ¿esto quién es? Esto es 16 menos un medio de t evaluado de 0 a 2pi, que esto sería 2pi menos 0, que sería simplemente 2pi. Por lo tanto, de aquí podemos comprobar que ese resultado que tenemos nos da 16 menos pi, como nos dio anteriormente. Entonces, con esto hemos demostrado el teorema de Green para regiones múltiplemente conexas. Tenemos un mismo resultado que nos dio 16 menos pi y hemos comprobado que la integral doble sobre la región R de dq de x menos derivada de p respecto a y de r es igual a la integral de línea de f sobre c menos la integral de línea de f sobre c1. Muy bien. Ahora entonces, como ya hemos probado que esa integral, que el teorema de Green funciona en estas regiones múltiplemente conexas, entonces simplemente conexas y a la vez múltiplemente conexas, entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio. Entonces, el objetivo va a ser calcular el área.
Calcular el área de la región R. Entonces, ¿quién va a ser esa región R? Vamos a dibujarla aquí. Entonces, vamos a dibujar vamos a considerar un paralelogramo con vértices en 0,3, en menos 3,0, en 0,-3 y en 3,0. Tenemos este paralelogramo y una elipse con su eje mayor en menos 1,0 hasta 1,0. Y su eje menor, 1/2. Perdón. Y su eje menor, 1/2 y menos 1/2. Vamos a darle la orientación positiva a esta curva y a esta elipse también le damos la orientación positiva. Y entonces queremos calcular el área de la región R, que esa región R es la que está aquí encerrada entre este paralelogramo o rombo también que lo llamamos y la parte exterior de la elipse. Entonces nosotros habíamos visto que en los videos anteriores, en el anterior video del teorema de Green habíamos visto en la parte final que para calcular el área de una cierta región podemos utilizar el campo vectorial. Podríamos utilizar el campo vectorial f de xy igual a x por j o f de xy igual a menos y por i, o como lo vimos en el anterior ejemplo, también se puede utilizar el campo vectorial f de xy igual a menos y medios, x medios, o menos y medios por i más x medios por j. Y todos esos cuando nosotros aplicamos la integral de línea, perdón, y aplicamos el teorema de Green, derivada de q respecto a x menos derivada de p respecto a y, eso nos genera el área de esa región R, que en este caso sería esta que está acá, ¿no? La región R. Entonces, para comodidad en los cálculos vamos a utilizar el campo vectorial f de xy igual a xj. Y vamos a calcular las parametrizaciones como llamémosla por ejemplo a esta gamma 1 de t. Esta va a estar parametrizada por gamma 2 de t. Esta por gamma 3 de t. Esta por gamma 4 de t. Y la elipse la vamos a parametrizar por gamma 5 de t. Entonces, encontremos esas parametrizaciones. Entonces, vamos a parametrizar gamma 1 de t.
Entonces, ¿quién es gamma 1 de t? Gamma 1 de t es un segmento de recta que une la componente 3,0 con la componente 0,3. ¿Mm? Entonces, gamma 1 de t nos quedará punto inicial 3,0, entonces quedaría 3, y al hacer b menos a, 0,3 menos 3,0, nos quedaría menos 3t, y el otro era 0 más 3t. Vamos a necesitar su derivada, como lo vimos en el anterior ejemplo, que su derivada aquí sería menos 3,3, y vamos a definirlo. Voy a colocarlo hasta aquí, que se vea, y lo vamos a definir con t entre 0 y 1. Vamos a definir ahora gamma 2 de t. Gamma 2 de t tiene punto inicial en 0,3 y tiene punto final en menos 3,0. Y podemos observar que la parametrización de gamma 2 de t es menos 3t, 3 menos 3t. Pueden ustedes comprobarlo, porque tiene punto final en 0,3 y al hacer b menos a me quedaría menos 3 menos 3. Por lo tanto, su derivada es menos 3 menos 3. Para parametrizar gamma 3 de t, gamma sub 3t de t, tengo que tener en cuenta que su punto inicial está en menos 3,0 y su punto final está en 0, menos 3. Entonces, gamma sub 3 de t se parametriza como punto inicial menos 3,0 menos 3,0 y b menos a quedaría 3 por t menos 3 por t. Entonces quedaría más 3t y 0 menos 3t. Por lo tanto, gamma 3' nos da 3, menos 3. Con t entre 0 y 1. Vamos a parametrizar ahora gamma 4 de t. Y gamma 4 de t tiene punto inicial en 0, menos 3 y punto final en 3,0. Por lo tanto, entonces su punto inicial empieza en 0 y b menos a sería 3,3, ¿no? 3t, 3t. Entonces me quedaría 0 más 3t, 3t. Y en el otro punto el inicial es menos 3 en la segunda componente y también más 3t. Su derivada es 3,3 y t también está definido entre 0 y 1. Y por último vamos a parametrizar la elipse gamma 5. La ecuación de esta elipse no la había escrito acá, entonces voy a escribirla aquí en el lado izquierdo. La ecuación de esta elipse pues es x cuadrado más 4y cuadrado igualado a 1, que en su forma canónica sería x cuadrado sobre 1 al cuadrado más y cuadrado sobre 1/2 al cuadrado igualado a 1. Por lo tanto, la parametrización, como lo recordamos de videos anteriores, la parametrización de la elipse sería este a, que sería 1 por coseno de t, el b, que en nuestro caso es 1/2 por sen de t. Y con t entre 0 y 2pi, porque es toda la elipse. Pero necesitamos también tener en cuenta cuánto es gamma prima 5, que esto sería menos sen de t
1/2 de coseno de t. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Green? Que la integral doble sobre la región R de dq de x menos de p de y respecto a R es igual, pero ¿quién es eso? Pues eso es lo que nosotros queremos calcular. Es simplemente la integral doble sobre la región R ¿de quién? De R. ¿Por qué razón? Porque de q de x nos da 1 y de p de y nos da 0. 1 menos 0 nos quedaría 1 por dr, que es dr. Recuerden que este que está aquí es q, ¿no? Acá en el campo vectorial. Entonces de q de x nos da 1 y p como vale 0, pues de p de y nos da 0. Entonces, y esto es el área de esa región, el área de R, ¿no? Entonces vamos a escribirla desde acá atrás. El área de R es igual a esto. Pero ¿a qué nos dice que es igual esta integral? El teorema de Green. Nos dice que también es igual a la integral de línea sobre la curva C, que es la curva del paralelogramo. Entonces vamos a evaluar la integral sobre cada una de ellas, sobre gamma 1, luego sobre gamma 2 y hasta gamma 4. Y le restamos la integral de línea sobre la elipse que está parametrizada por gamma 5. Entonces, ¿quién es el campo vectorial? Es X por J. Entonces, ¿quién sería X por J? Pues X por J sería simplemente X por dy. Entonces sería sobre gamma 1, que a esta llamémosla la curva C1, esta la curva C2, esta la curva C3, C4 y C5. ¿Mm? Entonces sería integral de x de y sobre C1 más la integral x de y sobre C2 más la integral de x de y sobre C3 más la integral de x de y sobre C4 y por último menos la integral de x de y sobre C5. ¿Mm? Esto pues era lo que nosotros en el teorema de Green lo habíamos visto como sobre C de f punto de R. Y esta de acá es lo que integral sobre C1 de f punto de R, ¿no? Que es lo que nos decía el teorema de Green. Muy bien. Entonces, vamos a calcular eso. Necesitamos solo x de y. Entonces, ¿quién es x de y? Voy a reemplazar aquí para que no nos olvidemos quién era x de y. En la primera, en gamma 1 de t, este sería x y este haría referencia a de y. X de y. X de y. X de y y x de y, ¿no? Entonces lo que tengo señalado es lo que me sirve para evaluar. Entonces vamos a calcular esas integrales. Muy bien, entonces ustedes pueden tener los apuntes de clase aquí en el PDF para que vayan ustedes revisando la parte de atrás, ¿no? Entonces tendríamos, primero, integral sobre C1, que es referencia a gamma 1. Todos gamma 1, gamma 2, gamma 3 y gamma 4 tienen límites de integración de 0 a 1, ¿no? Entonces, x, ¿quién es x? 3 menos 3t. Y por dy que nos queda 3 de t, ¿no? Entonces nos quedaría 3 menos 3t por 3 de t. Ahora sobre gamma 2.
sobre gamma 2, el x vale menos 3t y el de y vale menos 3 de t. Entonces nos quedaría menos 3t por menos 3 de t. Siguiente, más la integral desde 0 hasta 1, ¿de quién? Para C3, para gamma 3, menos 3 más 3t por de y que es menos 3 de t. Menos 3 más 3t y por de y que es menos 3 por dt. Para C4, lo podemos dejar ahí para escribirlo, es la integral de 0 a 1 del x que es 3t y por de y que es 3 de t. 3t por 3 de t. Y por último, menos la integral sobre ese 5, que los límites son de 0 a 2pi. Y entonces nos quedaría de 0 a 2pi de x que vale coseno de t y por de y que vale 1/2 de coseno de t. Ahora vamos a simplificar esto. Entonces vamos a ir, voy a escribir el resultado simplificado. Ustedes pueden comprobarlo. Que esto nos da, como todas las 4 integrales tienen intervalo de 0 a 1, entonces esto nos daría la integral desde 0 hasta 1 y voy colocando cada una, ¿no? Entonces me quedaría 9 menos 9t y vamos a involucrar las otras, más 9t, en la otra me quedaría más 9 menos 9t y en la otra nos quedaría más 9t. Entonces aquí podemos ver que se cancela menos 9t con más 9t, menos 9t, más 9t y nos queda 9 más 9, 18 nos quedaría. Y eso integral de 0 a 1 respecto a t. Muy bien. Y en la otra pues nos queda menos 1/2 de la integral desde 0 a 2pi de coseno cuadrado de t de t. Y esta última integral la vamos a resolver por tabla de integrales que yo les había dejado en los videos anteriores, la tabla de integrales, y en este caso vamos a utilizar la tabla 49, que es la que se refiere a la integral de coseno cuadrado. Entonces esto nos quedaría. Bueno, entonces la primera integral nos queda 18 y la integral de 18 de t es 18t evaluado de 0 menos 1/2 y ahora la integral de coseno cuadrado según la tabla es 1/2 de t más sen de t por cos de t. Y esto evaluado desde 0 a 2pi. Entonces, ¿cuánto me queda esto? Me quedaría la primera integral, la primera evaluación me quedaría 18 menos 0, que sería 18. Aquí operando nos queda menos 1/4. Y si operamos, entonces primero en 2pi nos quedaría 2pi más sen de 2pi por cos de 2pi. Como sen de 2pi es 0, entonces me quedaría 0. Menos, evaluado en 0, también me da 0. Entonces me queda simplemente 2pi. Y 2pi dividido entre 4 me quedaría pi medios. Por lo tanto, el resultado
es 18 menos pi medios. Entonces, ese sería el área de la región que está arriba resaltada en color rosa. El área de esa región es 18 menos pi medios. Con esto hemos terminado entonces el estudio del teorema de Green, el cual se puede establecer sobre regiones conexas y también se puede generalizar a regiones simplemente conexas o múltiplemente conexas. Hasta pronto.